Dicen que el peor castigo es un matrimonio sin amor. Pero nadie imaginó que aquella joven, obligada a casarse con un padre soltero al que todos llamaban un fracasado, descubriría demasiado tarde que había sido entregada al único hombre capaz de cambiar el destino de todo un país. Lo que comenzó como una humillación terminó convirtiéndose en el secreto financiero más grande de la nación, y cuando la verdad salió a la luz, quienes la habían obligado a aceptar aquella boda desearon no haber pronunciado jamás su nombre. El salón estaba en silencio. No era un silencio de paz, sino de vergüenza. Cada invitado evitaba mirar directamente a Valeria, la joven que permanecía inmóvil frente al altar con el vestido blanco que jamás había soñado usar. Su madre lloraba. No por felicidad. Lloraba porque sabía que aquella boda no era un acto de amor, sino el precio de una deuda. Su padrastro, Esteban, observaba satisfecho. Había perdido una fortuna en negocios turbios y la única manera de salvarse era cumplir el trato que había hecho semanas atrás. Entregar a Valeria como esposa. No tienes elección, le había dicho la noche anterior. Si no aceptas, perderemos la casa y tu madre terminará en la calle. Valeria había permanecido callada. No porque creyera en aquellas amenazas, sino porque conocía demasiado bien a Esteban. Era un hombre capaz de destruir cualquier vida con tal de salvar la suya. Respiró profundamente cuando escuchó abrirse las puertas del salón. Todos giraron la cabeza. Entró un hombre vestido con un traje sencillo, perfectamente planchado pero sin ninguna marca de lujo. Llevaba de la mano a una niña de 6 años. La pequeña sonreía con inocencia. El hombre caminaba con calma, sin intentar impresionar a nadie. Los murmullos comenzaron inmediatamente. ¿Ese es el novio? Dicen que trabaja reparando maquinaria agrícola. Escuché que quedó viudo. Tiene una hija. Pobre mujer, tendrá que criar una niña que ni siquiera es suya. Valeria levantó lentamente la mirada. Por primera vez observó con atención al hombre con quien estaba a punto de casarse. No era atractivo de una forma extravagante. Pero tenía una presencia difícil de explicar. Sus ojos transmitían serenidad. Como si nada pudiera alterarlo. La niña soltó suavemente su mano y caminó hacia Valeria. Tú vas a ser mi mamá. El salón entero quedó en silencio. Valeria sintió un nudo en la garganta. La pequeña no hablaba con obligación. Había esperanza en su voz. Una esperanza que nadie tenía derecho a romper. Se agachó lentamente. No sé si pueda ocupar ese lugar. La niña sonrió. Papá dice que las personas buenas llegan cuando menos las esperamos. Valeria levantó la vista hacia él. El hombre simplemente inclinó la cabeza con respeto. No había arrogancia. No había exigencias. Solo una calma extraña. El sacerdote inició la ceremonia. Mientras pronunciaba las palabras habituales, Esteban observaba impaciente el reloj. Lo único que le interesaba era recibir el dinero prometido. Cuando finalmente los declararon marido y mujer, algunos invitados aplaudieron con evidente incomodidad. Otros simplemente abandonaron el lugar. Creían haber asistido a la tragedia de una joven condenada a una vida miserable. Nadie imaginaba cuánto se equivocaban. Horas después, Valeria llegó a la casa donde viviría. Era pequeña. Modesta. Las paredes mostraban el paso del tiempo. El jardín necesitaba cuidados. Todo confirmaba los rumores. Aquel hombre realmente parecía pobre. La niña corrió hacia su habitación. Él dejó las maletas junto a la puerta. Sé que esto no era lo que querías. Valeria permaneció en silencio. No voy a obligarte a sentir algo por mí. Solo quiero que sepas una cosa. Ella lo observó. Mientras vivas aquí, nadie volverá a faltarte al respeto. Aquellas palabras parecían sencillas. Pero la manera en que las dijo hizo que sonaran como una promesa imposible de romper. Durante los primeros días apenas hablaron. Valeria ayudaba con la casa. Preparaba el desayuno. Llevaba a la niña a la escuela. Poco a poco descubrió que Sofía era una niña extraordinaria. Educada. Cariñosa. Inteligente. Nunca hacía berrinches.
Siempre preguntaba antes de tocar las cosas de los demás. Una tarde, mientras acomodaba unos libros en la sala, Valeria encontró varias fotografías antiguas. En ellas aparecía su esposo junto a personas muy elegantes. Empresarios. Diplomáticos. Incluso reconoció a un ministro que había visto en televisión. Cuando él entró, ella levantó una fotografía. ¿Quiénes son? Él tomó la imagen con naturalidad. Viejos conocidos. Parecen personas importantes. Lo son. ¿Y tú? Él sonrió apenas. Solo coincidimos hace muchos años. La respuesta parecía demasiado simple. Pero Valeria decidió no insistir. Sin embargo, comenzó a notar detalles extraños. Cada mañana salía muy temprano. Nunca decía exactamente dónde trabajaba. A veces regresaba conduciendo una vieja camioneta. Otras veces llegaba en un automóvil distinto. Siempre discreto. Nunca lujoso. Una noche sonó su teléfono. Él contestó inmediatamente. Entendido. Solo dijo esa palabra. 5 minutos después salió de casa. Regresó al amanecer. Con el mismo traje. Sin una sola arruga. Como si hubiera estado sentado toda la noche en una oficina climatizada. Valeria empezó a sospechar. Pero ninguna de sus preguntas encontraba respuestas. Mientras tanto, Esteban comenzaba a desesperarse. Había recibido el dinero prometido por aquella boda. Sin embargo, los acreedores seguían presionándolo. Necesitaba más. Mucho más. Convenció a varios socios de que el esposo de Valeria era un hombre sin recursos y que sería fácil quitarle la pequeña propiedad donde vivía. Organizaron una visita inesperada. 5 camionetas se detuvieron frente a la casa. Los vecinos salieron inmediatamente. Querían presenciar el escándalo. Esteban descendió sonriendo. Golpeó la puerta con fuerza. Valeria abrió. ¿Qué hacen aquí? Venimos por esta casa. Ella frunció el ceño. No les pertenece. Ahora sí. Sacó unos documentos. Tu marido firmará. O saldrá de aquí hoy mismo. En ese instante apareció él. Vestía ropa sencilla. Las manos aún estaban manchadas de tierra por haber trabajado en el jardín con Sofía. Miró los papeles durante apenas unos segundos. Luego levantó lentamente la vista. No pienso firmar. Los hombres comenzaron a reír. ¿Y qué vas a hacer? ¿Llamar a la policía? ¿Con qué dinero vas a defenderte? Él guardó silencio. Sacó su teléfono. Marcó un único número. Ya pueden venir. Nada más. Colgó. Esteban soltó una carcajada. ¿Eso es todo? Pasaron exactamente 4 minutos. El sonido de varios motores comenzó a escucharse a lo lejos. No eran patrullas. No eran vehículos comunes. Una larga fila de elegantes camionetas negras apareció lentamente por la carretera. Todas idénticas. Todas impecables. Se detuvieron frente a la humilde casa formando una línea perfecta. De cada vehículo descendieron hombres y mujeres vestidos con impecables trajes oscuros. Ninguno levantó la voz. Ninguno mostró prisa. Simplemente caminaron hacia el supuesto padre soltero pobre y, con absoluto respeto, inclinaron la cabeza antes de hablar. Uno de ellos sostuvo una carpeta de cuero con el sello dorado de una corporación que cualquier economista del país habría reconocido al instante, mientras otro extendía una tableta donde parecía esperarse una sola autorización. Los vecinos dejaron de murmurar. Esteban sintió como la seguridad que había mostrado durante toda la mañana empezaba a resquebrajarse cuando el hombre al que había despreciado toda su vida levantó la mirada con la serenidad de quien jamás había necesitado demostrar quién era. El hombre de la carpeta habló con una voz firme, casi ceremonial. Señor, la reunión del consejo ha sido aplazada 40 minutos. Todos los accionistas esperan sus instrucciones. Valeria sintió que el aire abandonaba sus pulmones. Consejo. Accionistas. Aquellas palabras no tenían sentido en la vida sencilla que había conocido durante las últimas semanas.
Su esposo permaneció inmóvil. Primero resolveremos esto. El ejecutivo asintió inmediatamente. Como usted ordene. Otro de los hombres dio un paso adelante y entregó una carpeta mucho más gruesa. Aquí están los informes sobre las empresas vinculadas al señor Esteban Salazar. El rostro de Esteban perdió todo color. ¿Cómo conocen mi nombre? Nadie respondió. El supuesto padre soltero abrió la carpeta lentamente. Pasó varias páginas sin mostrar emoción alguna. Después levantó la mirada. Así que falsificaste contratos, vendiste propiedades hipotecadas y utilizaste empresas fantasma para ocultar dinero. Esteban tragó saliva. Eso es mentira. El hombre cerró la carpeta con tranquilidad. No acostumbro a hablar sin pruebas. Uno de los abogados conectó una tableta a una pantalla portátil instalada en cuestión de segundos. Comenzaron a aparecer documentos, registros bancarios y fotografías. Fechas. Transferencias. Firmas. Todo perfectamente organizado. Los socios de Esteban empezaron a mirarlo con desconfianza. Uno de ellos dio un paso atrás. Nos dijiste que todo era legal. Esteban intentó sonreír. Claro que lo es. Pero ya nadie parecía creerle. Valeria observaba la escena completamente confundida. Giró lentamente hacia su esposo. ¿Quién eres? Él permaneció en silencio durante varios segundos. Después respondió con la misma calma de siempre. Alguien que hace muchos años aprendió que el dinero atrae más enemigos que amigos. Ella sintió un escalofrío. Aquella respuesta no aclaraba nada. Solo hacía crecer el misterio. Uno de los ejecutivos habló nuevamente. Señor Alejandro, la prensa ha comenzado a preguntar por su ausencia. Valeria quedó inmóvil. Alejandro. Nunca había escuchado que alguien pronunciara su nombre con aquel nivel de respeto. Los empleados jamás decían don Alejandro. Ni señor director. Lo trataban como si fuera una figura cuya autoridad no necesitara explicación. Esteban abrió los ojos con desesperación. ¿Alejandro? Miró una y otra vez al hombre frente a él. Como intentando recordar algo. De pronto retrocedió un paso. Luego otro. Su respiración se aceleró. No. Sus labios comenzaron a temblar. Eso no puede ser. Uno de sus antiguos socios lo observó confundido. ¿Qué sucede? Esteban señaló con el dedo tembloroso. Él. No conseguía terminar la frase. Entonces uno de los abogados respondió por él. El señor Alejandro Montenegro es el presidente del Grupo Montenegro. El silencio fue absoluto. Incluso los pájaros parecían haber dejado de cantar. Los vecinos comenzaron a intercambiar miradas. Todos conocían aquel nombre. Era imposible no conocerlo. El Grupo Montenegro aparecía diariamente en las noticias. Bancos. Hospitales. Puertos. Empresas tecnológicas. Constructoras. Fundaciones. Miles de empleados. Inversiones internacionales. Durante años los medios habían intentado fotografiar a su verdadero propietario. Pero casi nunca aparecía en público. Prefería mantenerse lejos de cámaras y entrevistas. Los rumores sobre su fortuna eran incontables. Algunos aseguraban que era el hombre más rico del país. Otros afirmaban que gran parte de su patrimonio permanecía oculto en inversiones internacionales. Valeria sintió que sus piernas perdían fuerza. Recordó la vieja camioneta. La casa modesta. La ropa sencilla. Las cenas tranquilas. Las tardes ayudando a Sofía con las tareas escolares. Todo había sido real. Pero también era una elección. No una obligación. Alejandro nunca había vivido así por necesidad. Había decidido hacerlo. Ella dio un paso hacia él. ¿Por qué? Él la miró con serenidad. Porque necesitaba saber quién se acercaba a mí por mi apellido, y quién era capaz de quedarse cuando no tenía nada. Aquellas palabras atravesaron el corazón de Valeria.
Durante semanas había compartido su vida con él sin esperar riqueza alguna. Había cuidado de Sofía. Había cocinado. Había limpiado la casa. Nunca preguntó cuánto dinero tenía. Nunca exigió lujos. Solo intentó construir un hogar. Alejandro continuó. Después de perder a mi esposa, descubrí que casi todas las personas que aparecían en mi vida buscaban algo. Hizo una breve pausa. Contratos. Acciones. Favores. Influencias. Nadie veía al hombre. Solo la fortuna. Valeria bajó lentamente la mirada. Comprendió entonces la razón de aquella vivienda sencilla. De las salidas discretas. Del silencio. Todo era un refugio. Una forma de escapar de un mundo donde nadie confiaba en nadie. Mientras tanto, Esteban empezó a retroceder hacia su camioneta. Uno de los abogados levantó la voz. Señor Salazar. Él se detuvo. La autoridad financiera acaba de congelar todas sus cuentas. Esteban quedó petrificado. ¿Qué? También existe una orden judicial para impedir la venta de cualquiera de sus propiedades. El hombre sacó otro documento. Y hace exactamente 7 minutos fue aceptada una denuncia presentada hace 6 meses. Esteban sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. ¿Hace 6 meses? Alejandro respondió. Las investigaciones comenzaron mucho antes de que pensaras en utilizar a Valeria como moneda de cambio. Los socios comenzaron a alejarse de Esteban. Uno tras otro. Nadie quería quedar vinculado a él. Uno incluso entregó voluntariamente su teléfono a los abogados. Quiero colaborar. Nunca supe todo lo que hacía. Los demás hicieron lo mismo. En cuestión de minutos, el hombre que durante años había intimidado a todos se encontró completamente solo. Su arrogancia había desaparecido. Ya no levantaba la voz. Ya no sonreía. Solo miraba desesperadamente alrededor, buscando a alguien dispuesto a defenderlo. Pero nadie dio un paso hacia él. Entonces Sofía salió de la casa con un pequeño dibujo entre las manos. Miró la multitud sin entender el conflicto y caminó directamente hacia Alejandro. Le tomó la mano con la naturalidad de quien se siente completamente segura y levantó la hoja de papel para enseñársela. Era un dibujo de 3 personas tomadas de la mano frente a una casa, con un sol enorme iluminando el cielo. Sobre las figuras infantiles había escrito con letras torcidas pero llenas de ilusión, mi familia. Valeria sintió que los ojos se le llenaban de lágrimas al comprender que mientras los adultos luchaban por poder y dinero, aquella niña ya había decidido en su corazón quiénes pertenecían realmente a su hogar. Sin embargo, entre los ejecutivos que permanecían en silencio, uno recibió una llamada urgente. Palideció al escuchar las primeras palabras y caminó rápidamente hacia Alejandro para susurrarle una noticia que cambió por completo la expresión serena del hombre más rico del país. Alejandro escuchó aquellas palabras sin interrumpir al ejecutivo. Su rostro permaneció sereno durante unos segundos. Después, por primera vez desde que Valeria lo conocía, una sombra de preocupación cruzó sus ojos. ¿Estás completamente seguro? Preguntó en voz baja. El ejecutivo asintió. Acaban de confirmar la información. Los documentos salieron de la bóveda hace menos de 1 hora. Alejandro respiró lentamente. ¿Quién más lo sabe? Solo el Consejo de Seguridad y ahora usted. Valeria observaba la escena intentando comprender. ¿Qué ocurre? Alejandro guardó silencio unos instantes. No parecía querer preocuparla. Pero comprendió que ya no podía seguir ocultándole la verdad. Alguien robó un archivo que llevaba más de 20 años protegido. ¿Qué contiene? La identidad de todos los propietarios reales de las empresas del Grupo Montenegro. Los ejecutivos intercambiaron miradas tensas. Uno añadió. Si esa información llega al mercado, miles de inversionistas podrían entrar en pánico. También revelaría quiénes han financiado hospitales, universidades y proyectos de infraestructura de manera anónima durante décadas. Valeria comprendió que aquello iba mucho más allá de una empresa. Era un asunto capaz de afectar a todo el país. Mientras tanto, Esteban escuchaba desde la distancia. Una chispa de esperanza apareció en su mirada.
Si alguien estaba atacando a Alejandro, quizá todavía existía una oportunidad para escapar de la justicia. Sin que nadie lo notara, deslizó lentamente la mano hacia el bolsillo de su chaqueta. Sacó un teléfono oculto. Escribió un único mensaje. El archivo fue descubierto. Muévanse antes de que lleguen. Lo envió. Creyó haber actuado con discreción. Pero uno de los escoltas lo observó. En menos de 2 segundos, 2 agentes caminaron hacia él. Entréguenos el teléfono. Esteban retrocedió. No tienen derecho. El escolta respondió con absoluta calma. Lo acaba de perder. Le retiraron el dispositivo y uno de los expertos informáticos comenzó a revisar el contenido. Su expresión cambió inmediatamente. Señor. Mostró la pantalla a Alejandro. Había conversaciones con números desconocidos. Transferencias. Coordenadas. Y un nombre repetido una y otra vez. Proyecto Horizonte. Alejandro cerró los ojos durante un instante. Parecía recordar algo muy antiguo. Pensé que esa organización había desaparecido. El abogado frunció el ceño. Nunca desapareció. Solo cambió de rostro. Valeria se acercó lentamente. ¿Quiénes son? Alejandro respondió con una serenidad inquietante. Personas que llevan años intentando controlar las principales industrias del país. ¿Y Esteban trabaja para ellos? No. Alejandro observó al padrastro de Valeria. Ni siquiera sabía quiénes eran realmente. Solo era una pieza más. Un intermediario. Un hombre utilizado porque su ambición era más grande que su inteligencia. Las palabras golpearon a Esteban como un martillo. Intentó protestar. Yo nunca. Pero el especialista levantó otra conversación. Aquí están las instrucciones que recibía. Todos guardaron silencio. Esteban leyó los mensajes con desesperación. Nunca había visto aquellas conversaciones completas. Solo recibía órdenes. Ahora comprendía que siempre había sido manipulado. Los socios comenzaron a alejarse todavía más. Uno murmuró. Nos utilizaron a todos. Alejandro respiró profundamente. Llévenlo con las autoridades. Los agentes condujeron a Esteban hacia uno de los vehículos. Antes de subir, giró lentamente hacia Valeria. Sus ojos ya no mostraban arrogancia. Solo miedo. Perdóname. Ella permaneció inmóvil. No respondió. Durante años había esperado escuchar aquella palabra. Ahora ya no significaba nada. Los vehículos oficiales comenzaron a abandonar la propiedad. Los vecinos seguían observando sin poder creer lo ocurrido. La humilde casa se había convertido, en cuestión de minutos, en el centro de una operación nacional. Cuando por fin quedaron solos, Valeria caminó hasta el jardín. Necesitaba respirar. Alejandro la siguió unos segundos después. Se sentó junto a ella en el viejo banco de madera que él mismo había construido. Durante varios minutos ninguno habló. Solo escuchaban el viento moviendo las hojas de los árboles. Finalmente Valeria rompió el silencio. ¿Todo esto era una prueba? Alejandro negó lentamente. No. Entonces, cuando mi esposa murió, perdí mucho más que a la mujer que amaba. Bajó la mirada. Perdí la capacidad de confiar. Su voz era tranquila. Pero escondía un dolor profundo. Durante años conocí personas que sonreían delante de mí y negociaban mi caída apenas abandonaban la habitación. Valeria permanecía escuchándolo. Un día decidí desaparecer. No legalmente. Solo del mundo que había construido. Compré esta casa con otro nombre. Volví a vivir como antes de tener dinero. Llevé personalmente a Sofía a la escuela. Hice las compras. Preparé su desayuno. La acompañé cuando tenía fiebre. Quería que mi hija creciera sabiendo que la felicidad no depende del tamaño de una cuenta bancaria. Valeria sonrió con tristeza. Ahora entendía por qué Sofía era diferente a otros niños. Nunca presumía. Nunca exigía juguetes caros.
Valoraba cada pequeño detalle. Porque así había sido educada. ¿Y por qué aceptaste casarte conmigo? Alejandro tardó unos segundos en responder. Porque vi algo que llevaba años buscando. ¿Qué? Honestidad. La miró directamente. El día que nos conocimos, creías que yo era un simple mecánico viudo con una hija. Podías rechazarme. Podías humillarme como hicieron otras personas. Sin embargo, lo primero que hiciste fue preguntarle a Sofía si tenía frío. Valeria recordó aquel momento. Había quitado su propio abrigo para cubrir a la niña. Nunca imaginó que Alejandro lo recordara. Él sonrió. Ese gesto valía más que cualquier declaración de amor. Ella sintió que el corazón le latía con fuerza. No sabía qué responder. En ese instante Sofía salió corriendo con su dibujo aún en la mano. «Papá». Alejandro abrió los brazos. La pequeña se abrazó a él con fuerza. Después tomó la mano de Valeria. ¿Ahora sí somos una familia? Valeria sintió que los ojos se le humedecían. Se inclinó y besó la frente de la niña. Sí. Creo que sí. Sofía sonrió feliz. Pero la tranquilidad duró apenas unos segundos. Uno de los vehículos negros regresó a toda velocidad levantando una nube de polvo. El mismo ejecutivo que había hablado antes descendió apresuradamente, con el rostro completamente pálido. Se acercó casi sin aliento y extendió una carpeta sellada que acababa de recibir por mensajería urgente. Alejandro rompió el sello, leyó la primera página y por primera vez en muchos años, perdió el color del rostro. El documento no contenía amenazas ni demandas. Era una copia certificada de un antiguo testamento firmado 27 años atrás. En la última línea aparecía una revelación imposible. Alguien afirmaba, con pruebas aparentemente irrefutables, que la inmensa fortuna de los Montenegro tenía un heredero legítimo cuya existencia había permanecido oculta durante décadas, y ese nombre estaba estrechamente relacionado con la propia familia de Valeria. Alejandro permaneció inmóvil, sosteniendo el documento entre las manos como si el simple hecho de apretarlo pudiera cambiar lo que acababa de leer. El viento agitó lentamente las hojas del jardín. Nadie habló. El ejecutivo rompió finalmente el silencio. Nuestros abogados ya verificaron los sellos notariales. Alejandro levantó la vista. ¿Son auténticos? Todo indica que sí. Valeria sintió un nudo en el estómago. ¿Qué dice exactamente ese testamento? Alejandro respiró profundamente antes de responder. Habla de un hijo. Ella frunció el ceño. ¿Un hijo tuyo? Él negó con calma. No. Bajó la mirada hacia las páginas. Habla de mi padre. Aquellas palabras dejaron a todos desconcertados. El ejecutivo continuó la explicación. Hace 27 años, el fundador del Grupo Montenegro dejó un testamento privado que nunca fue incorporado al proceso oficial de sucesión. ¿Cómo pudo ocurrir eso? Porque alguien lo hizo desaparecer. Los abogados llevaban años creyendo que existía un único documento. Ahora acababa de aparecer un segundo testamento. Y modificaba por completo la historia de la familia. Alejandro comenzó a leer algunos fragmentos en voz alta. Si algún día aparece evidencia de la existencia de mi hijo nacido antes de mi matrimonio, deberá reconocerse su derecho legítimo. Valeria abrió los ojos con sorpresa. ¿Tu abuelo tuvo otro hijo? Alejandro asintió lentamente. Eso parece. El ejecutivo añadió otro detalle. El documento incluye certificados de nacimiento, cartas personales y registros médicos. Todo apunta a que el fundador tuvo una relación muchos años antes de construir el imperio empresarial. Nadie conocía esa historia. Alejandro cerró lentamente la carpeta. Durante décadas creyó conocer cada secreto de su familia. Ahora descubría que los cimientos de toda la fortuna podían cambiar de dueño. Uno de los abogados habló con cautela. Si el heredero o sus descendientes viven. Alejandro terminó la frase. Tendrán derecho a reclamar una parte considerable del patrimonio. El silencio volvió a instalarse. Valeria observó a su esposo. Esperaba verlo furioso. Asustado. Indignado.
Pero ocurrió exactamente lo contrario. Él sonrió con una tranquilidad inesperada. Si ese hombre realmente existió y fue despojado de sus derechos, la justicia debe hacerse. Los ejecutivos intercambiaron miradas. Conocían a Alejandro. No era una respuesta estratégica. Lo decía de verdad. Uno de ellos preguntó con prudencia. ¿Incluso si eso reduce su fortuna? Alejandro respondió sin vacilar. El dinero jamás ha sido más importante que la verdad. Valeria sintió una profunda admiración. Por primera vez comprendía por qué miles de personas lo seguían con absoluta lealtad. No era únicamente por su riqueza. Era por su carácter. En ese momento el especialista jurídico sacó otra hoja. Hay algo más. Todos dirigieron la atención hacia él. El testamento menciona el nombre de la mujer con quien nació ese hijo. Alejandro extendió la mano. Leyó el nombre lentamente. Sus ojos cambiaron de expresión. Volvió a leerlo. Después una tercera vez. Esto. Miró a Valeria. No puede ser una coincidencia. Ella sintió un escalofrío. ¿Qué nombre dice? Alejandro levantó la vista. Isabel Robles. Valeria quedó inmóvil. Ese apellido era demasiado familiar. Mi abuela se llamaba Isabel Robles. Los abogados dejaron de respirar durante un instante. El ejecutivo consultó rápidamente otra carpeta. ¿Puede repetirlo? Mi madre siempre me habló de mi abuela Isabel Robles. Murió cuando yo era muy pequeña. Nunca conocí demasiados detalles sobre su juventud. Solo decía que había amado a un hombre muy poderoso que desapareció de un día para otro. Alejandro sintió que todas las piezas comenzaban a moverse. Necesitamos los registros familiares de inmediato. Uno de los asistentes realizó varias llamadas. Menos de 5 minutos después comenzaron a llegar archivos digitalizados. Fotografías antiguas. Actas de nacimiento. Registros parroquiales. Correspondencia. Cada documento parecía acercarlos más a una verdad increíble. Valeria observó una fotografía en blanco y negro. Una joven sonreía frente a una estación de tren. Alejandro tomó otra imagen encontrada en el testamento. Era la misma mujer. No había duda. Incluso conservaba el mismo pequeño lunar junto al ojo izquierdo. Valeria sintió que el corazón golpeaba con fuerza. ¿Es ella? El abogado levantó lentamente la mirada. Entonces existe una posibilidad muy seria de que la familia de la señora Valeria tenga un vínculo directo con la familia Montenegro. El jardín quedó completamente en silencio. Sofía observaba sin comprender. Solo abrazaba su dibujo con fuerza. Alejandro caminó unos pasos alejándose del grupo. Necesitaba pensar. Toda su vida había protegido un legado. Ahora descubría que ese legado podía haber sido construido sobre una enorme injusticia. Valeria se acercó lentamente. ¿Estás bien? Él sonrió con dificultad. No lo sé. Nunca imaginé que el mayor desafío de mi vida no sería proteger la fortuna de mi familia, sino descubrir a quién pertenece realmente. Ella tomó suavemente su mano. Sea cual sea la verdad, la enfrentaremos juntos. Aquellas palabras parecieron aliviar parte del peso que llevaba sobre los hombros. Él entrelazó sus dedos con los de ella. Por primera vez desde que todo había comenzado, no se sentía solo. Sin embargo, el jefe de seguridad interrumpió aquel momento. Se acercó con expresión grave. Señor. Alejandro giró inmediatamente. ¿Qué sucede ahora? Acabamos de revisar las cámaras de vigilancia de esta mañana. Y el jefe de seguridad entregó una tableta. En la pantalla aparecía la imagen de una mujer mayor observando la casa desde la esquina de la calle. Llevaba un pañuelo cubriéndole parcialmente el rostro. Parecía una anciana cualquiera. Pero no actuaba como una curiosa. Miraba cada movimiento con extrema atención. Después desaparecía justo antes de que llegaran las camionetas negras. El jefe amplió la imagen. Todos quedaron inmóviles. Valeria sintió que el aire le faltaba.
Reconocía perfectamente aquel rostro. Había visto esos ojos decenas de veces durante su infancia. Con voz apenas audible murmuró: «Es imposible». Alejandro la observó preocupado. «¿La conoces?». Valeria asintió lentamente. Las lágrimas comenzaron a